Vox abrió la puerta desconcertado de quien tocaba la puerta solo para encontrarse a una exorcista seria y con cara de pocos amigos. Vox se sorprendió y le preguntó qué hacía ahí. Lud respondió que estaba ahí para ayudar a matar a Homelander, incluso si eso significaba traicionar a su equipo. Después de unos segundos a Vox le cambió la cara una de completa felicidad y la dejó pasar a la torre VIP. Velvet y Valentino, los cuales estaban sentados, viendo sus celulares y discutiendo, se asustaron al ver como una exorcista estaba en su sala y empezaron a insultarla. Vox los intentó calmar diciendo que esta exorcista tenía lo que querían y les podía ayudar a volver a estar en la cima. Valentino se calmó y se volvió a sentar, pero Velvet siguió enojada. Se puso enfrente de la exorcista y la empezó a insultar sin parar, ignorando a Vox. Lud, bastante enojada, le dijo que venía a ayudar y la amenazó de que si no se iba acabaría con ella cuando tuviera la oportunidad. Vox separó a Velvet y le dio la bienvenida a Lud, enseñándole todo el edificio desde las cámaras. Después de varios insultos de Velvet y negociaciones, Lud quedó en traer la bomba que estaba haciendo junto a Carmila y su equipo. El siguiente día Lud salió de la torre B para atender la reunión de Carmila, pero ahora ya no era por el equipo, sino por el arma que estaban construyendo. Salió con un suéter para ocultar su identidad y evitar que los demonios supieran que era una exorcista, aunque las alas eran algo imposible de ocultar. Cada grupo de demonios que pasaba ponía el ambiente más pesado y más odioso para ella, pero aún así siguió caminando sin voltear atrás. Un demonio enorme que la vio acercándose la miró por un rato, cada cabello, cada movimiento de ella se le hizo impresionante e imposible de ignorar en un sentido diferente. Al acercarse lo suficiente decidió darle una nalgada, esperando cero reacción de ella, pero esta es Lud y no iba a dejar las cosas así. Tomó su espada y de un swing le cortó la cabeza, dejando un montón de sangre en el piso, pero lo peor de todo es que su cara se había destapado, dejando ver quién realmente era. Todos los demonios presentes cargaron sus armas y le empezaron a disparar. Ese fue el inicio de la persecución. Lud voló y esquivó algunas balas, pero al final varias impactaron en su ala derecha, dejándola herida aunque con suficiente fuerza para volar. Lud voló esquivando varios obstáculos mientras que los demonios que la perseguían morían chocándose con objetos o siendo aplastados por sus compañeros. Un demonio enorme que iba en una moto saltó y la alcanzó, pero de un swing de su espada logró quitárselo de encima. Demonios voladores empezaron a caer a ella, haciéndole heridas leves y alentando su paso, generando que los demonios se acercaran cada vez más. Los mató rápido, pero entendió que esta batalla no estaba ganada. Su herida cada vez se abría más con el esfuerzo de volar, mientras que más demonios se unían a la persecución. Todo pareció perdido hasta que pudo ver a lo lejos bastante tráfico y un camión de gas, y entonces se le ocurrió una maravillosa idea. Alentó su vuelo para que los demonios, al contrario de ella, lo apresuraran para intentar atraparla. Al estar a pocos metros de chocar con el camión, voló lo más rápido que pudo y lo esquivó volando hacia arriba, no sin antes clavar su espada en el tanque. Los demonios que corrían no lograron parar a tiempo y Luke, a pesar de sobrevivir a la explosión, salió bastante herida, sin su brazo metálico y sin la posibilidad de poder volar. Avanzó unos metros, pero escuchó unos pasos atrás de ella. Unos 7 demonios habían sobrevivido a la explosión. Lu corrió con todas sus fuerzas hasta que llegó a un camino que no tenía salida. Los demonios la acorralaron y Lud parecía no tener ninguna oportunidad de sobrevivir. Después de 500 años parecía que Lud encontraría su fin a manos de aquellos a los que ella les arrebataba la vida solo un tiempo atrás. Unos escombros que estaban sujetados cayeron y Lud miró hacia arriba para ver quién la había salvado, solo para darse cuenta de quién la había salvado. Era nada más y nada menos que Carmila. Carmila les tiró la mano y se la llevó a la Torre Overlord para atender sus heridas y arreglar sus alas. La exorcista estaba extrañada porque la asesina de exorcistas la había salvado.
Lud le preguntó el por qué a Carmila, y ella respondió que gracias a la explosión angelical que había causado, Homelander estaría ocupado atendiendo el asunto, y así tendrían tiempo para ir a comer a un restaurante y disfrutar un buen momento. Incluso ella estaba invitada a ello, se lo dijo Carmila con una sonrisa de orgullo. Lud nunca en sus 500 años de vida había sido invitada o tratada así, ni siquiera por los seres a los que servía. Lud fue criada para servir y obedecer a sus líderes, no para darse lujos personales, esta siendo la razón por la que la expareja de Baggy fue asesinada. Por primera vez sentía algo más que solo odio y desprecio por estos seres que parecían ser mucho más felices que ella, a pesar de vivir en este lugar, el cielo no siendo muy diferente tampoco. En el restaurante todos los miembros platicaban de sus avances y experiencias personales mientras se reían y comían, incluso Octavia se reía y se sentía feliz, sabiendo que por fin su soledad había acabado. Esto ya no era solamente un equipo de trabajo, sino un grupo de amigos. Carmila le preguntó a Lud, la cual no comía y no hablaba el porqué de ello de forma amistosa y suave. Lud respondió que no tenía ningún problema con cara de molestia, pero Carmila sabía perfectamente lo que la exorcista tenía. Le dijo que se sintiera bien con sí misma y que por fin había encontrado gente en quien confiar, no como en el cielo. Eso sí, le dijo con tranquilidad que no tendría problemas en matarla si los llegaba a traicionar. Lud en el fondo quería convivir con el grupo y divertirse con ellos, pero su crianza la había forjado tanto que prefirió seguir mostrando seriedad y diciendo que no tenía hambre. Mientras comían y se reían, escucharon muchos gritos abajo de ellos y al bajar la mirada, vieron a una multitud caminando al lado de una base que se movía con un trono en el centro y alguien con lo que parecía ser un cosplay vestido de él. La persona en el cosplay hacía mofas de la torpeza de Lucifer y él, como él era un completo estúpido, para ayudar a su gente. En eso unos rayos láser salieron desde dentro del traje, destruyéndolo y revelando quién estaba adentro. El Vengador Patriota le gritó a su gente de forma orgullosa y estos le devolvieron el grito aún más fuerte. Escuchen, es una lástima lo que pasó hace rato. Muchas almas perdieron la vida, y ese tal Lucifer que hace rascarse las pelotas en su sillón de primera. Es increíble cómo los demás abajo somos los que hacemos más que nuestros superiores, pero saben, eso significa que somos fuertes y no retrocedemos. Yo aquí soy solo su motivación, pero los que realmente son los que cambiarán este lugar son ustedes. Ustedes son los verdaderos héroes, no yo ni el estúpido ese de Lucifer. La horda gritó con admiración hacia él al escuchar estas palabras. Homelander, mientras hablaba, volteó hacia arriba y vio que Carmila lo veía. Esta le dijo a todos que se calmaran, ya que él podía escuchar el latido del corazón. Voló hacia el balcón donde comían para saludar y disculparse por la situación del restaurante con una falsedad que se olía a kilómetros. Carmila sintió con la cabeza y dijo que su disculpa era aceptada junto con Cestial, que dijo que no había problema. Stolas no pudo contener su miedo y su corazón empezó a latir muy fuerte, y a pesar de que lo quiso ocultar, Homelander lo pudo escuchar con toda perfección. Campeón, no hay por qué tenerme miedo. Aquí estoy y no te estoy haciendo nada. Homelander tomó del hombro al Goetia, el cual solo se encogió del miedo. Los Imp y su hija lo calmaron, pero algo más obtuvo la atención del Patriota. El corazón de Lud latía mucho, pero no por miedo, sino de coraje. El superhéroe mantuvo una sonrisa de oreja a oreja hasta ese momento. Le dijo que levantara su capucha de forma divertida, pero ella le devolvió una mirada amenazadora bastante firme. Homelander se fue sin despedirse a su conferencia Carnaval, y los muchachos se fueron del lugar. Entre una pequeña plática que todos tuvieron, decidieron darse un descanso del proyecto para que todos atendieran temas personales, aprovechando que Homelander iría al mundo humano otra vez en un momento desconocido. Aquí Lud aprovechó para robar la bomba y cerrar la puerta del taller para que nadie supiera de lo sucedido. Se la llevó a Vox y él, bastante agradecido, la felicitó por su hazaña de traición y empezaron a mejorar la bomba. Baxter había logrado separar y recrear el compuesto V del cabello de John. Se escucharon golpes en la puerta y fue a atender la situación, solo para ser golpeado en la cara y noqueado por una mano verde enorme.
Sila y Maestro a órdenes de Vox se llevaron a Baxter junto con su compuesto V. Se lo llevaron a la torre donde al despertar Baxter estando encadenado preguntó qué estaba pasando. Vox le dijo que estaba obligado a colaborar en su proyecto de mejorar la bomba angelical anti-Homelander y en darles compuesto V. Vox lo amenazó con destruir sus investigaciones y a pesar de que negó ayudarlo, al final aceptó. En eso la puerta se abrió y pudo ver a alguien conocido, a alguien largo y quejoso, un alguien que traían encadenado, su viejo compañero Pentius. La serpiente había sido convencida de ir al infierno con la promesa de que volvería a ver a sus amigos, pero fue engañado de forma horrible. Baxter preguntó cómo sabía del compuesto V y Vox le enseñó quién fue la causante. Lut, maldita traidora. Te mereces la puta muerte. Gritó Baxter antes de ser llevado junto con Pentius al laboratorio de la torre. Lut a órdenes de Vox había engañado a Pentius y había contado todo lo del compuesto V a los Bees, de cómo este te haría más poderoso y te daba habilidades anormales. Sila y Maestro le trajeron un aparato de Baxter que usando una pluma que Lut robó de Stolas, abrió un portal al mundo humano y le dijo a ambos Overlords que entrarán no sin antes inyectarles el compuesto. Sila al ser atacada soltó un rugido bastante potente que acabó con la milicia y sacudió toda la ciudad. Incluso Maestro se aturdió. Vox les ordenó que avanzaran por el mundo recolectando y haciéndose de poder, así que Sila fue a la costa y saltó al océano con Maestro transformándose en un fénix y siguiéndola en el aire. El plan de Vox era dominar el planeta y hacerse de más poder usando el compuesto V para hacerse más poderosos y que todos lo tomaran como un dios, algo que no pudo hacer en vida. Mientras tanto Lut se encontraba sentada en la cima del edificio pensando en sus acciones, había traicionado las palabras del arcángel que le dio ese tal poder por su venganza. Se sentía mal por haber traicionado al arcángel, pero también se sentía algo arrepentida de haber traicionado a sus compañeros, pero ignoraba ese sentimiento. Entonces recibió una orden de Vox y se paró para ir a la sala y ver lo que había pasado. Vox le dijo que para su buena noticia, habrían más integrantes en el equipo, presentándolos como los mejores sicarios del infierno. El primero se presentó como Striker y el segundo como Crimson. Ambos portando armas que les hacía ver el porqué de esa afirmación. También se unió el pecado Mamón, Chas, y todos los otros demonios mafiosos. Acaben con Carmina y su equipo, dijo el demonio de la televisión a todo su equipo. ¿Qué? No pueden hacer eso. ¿por qué? Respondió Vox Salud con cara de risa del como una exorcista estaba sintiendo empatía por unos demonios y Luz solo bajó la cabeza sin saber qué decir.
Vox le lanzó compuesto V a todos los demonios de la sala y dijo: Desháganse de la exorcista, ya no es útil. Mammon entonces la tomó y Lud, enojada por estas palabras, se quitó a Mammon con un golpe de su brazo metálico en su ojo derecho. Tomó vuelo y salió rompiendo la ventana, mientras que los Vigils se inyectaban el compuesto. Velvet le dañó con sus flechas su ala derecha, dándole a los Vigils el tiempo suficiente para terminar de adquirir sus poderes. Valentino se hizo invisible, Velvet adquirió poderes de energía rosa, Mammon una enorme indestructibilidad, Chas poderes de vuelo, Striker una puntería perfecta y los demás se inyectaron muy y adquirieron poderes al azar sin mucha importancia. And be ready for some breaking news. Fueron a la busca de Lud y no tardaron mucho en llamar la atención de todos y de alguien en particular. Everything all right? Lud voló y corrió con todas sus fuerzas y terminó acorralada por esta enorme banda de superdemonios. En eso unos pasos de tapón se escucharon por detrás y Lud volteó intrigada y vio una silueta alta con una enorme armadura brillante como el oro y colorida al mismo tiempo como un arco iris. Esta figura le devolvió la mirada y era nada y nada menos que Carmilla Carmine junto con el equipo, los cuales llevaban armaduras similares. Al Lud no tener el permiso de Carmilla para tomar armas angelicales, todo el grupo trabajó en estas armaduras a escondidas, de ella usando poder guardado de la esfera del arcángel. Chas fue el primero en atacar. Voló hacia Carmilla para atravesarla con su velocidad, pero Carmilla, sin hacer otro movimiento, lo partió en dos con una cuchilla incluida en la armadura, levantando su brazo. El resto de los Vigils entró al combate, sin saber que serían horriblemente masacrados. Los Imp destrozaron con mucha facilidad a muchos mafiosos de manera brutal, mientras que Cestial y Carmilla acabaron con muchos otros. Octavia y Stolas protegían a Lud con un orbe de energía, pero eso no quitó que también mataran a alguno que otro que se interpusiera en su camino. Striker, por más buena puntería que tuviera, no pudo con el nuevo poder de Brizo, el cual le cortó las piernas y le separó la cabeza de un solo golpe con un hacha invisible implementada. Velvet dio un poco más de pelea con sus nuevos poderes y su agilidad, pero fue asesinada por Carmilla de un swing. Un super con poderes de volar quiso impactar contra Cestial a toda velocidad, pero antes de impactar este se esfumó y terminó estrellándose contra la panza de Mammon, el cual fue atravesado por este super, así encontrando ambos su final. Valentino, al ver que era el último en pie, activó su invisibilidad y empezó a volar, pero no llegó muy lejos ya que Carmilla le lanzó un misil, el cual le dio a medio vuelo y lo hizo explotar en 1000 pedazos. En menos de 3 minutos habían acabado con el equipo rival, haciendo de entender al equipo lo útiles que eran estas nuevas armas. Estas armaduras estaban hechas de metal angelical y energía angelical extra para darle más durabilidad, junto con muchos gadgets bastante avanzados. Dame un pedazo de ese chocolate. ¿Se acabó? Ese era el último. Pero tenía tantas ganas de comerme un chocolate. ¿En serio? ¿En serio? No lo defraudaré, papá. Voy a hacer chocolate casero. ¿Me cree? Solo si lo veo. En la superficie, Sisi se la pasaba a todo dar destruyendo plantas nucleares para absorber su energía y haciéndose más poderosa. En Francia fue atacada por la milicia con misiles y armas de gran calibre, aviones y otras cosas, pero Sisi, usando un pulso de poder, terminó acabando con ellos. Mientras tanto, Maestro iba de pueblo en pueblo, absorbiendo las almas de aquellos que asesinaba, volviéndose poderoso, pero no tanto como la hora Kaiju. En la torre del trío, Baxter y Pentius conversaban sobre el pasado y el cómo habían terminado aquí. Pentius mencionó que a pesar de estar en el cielo, quería volver al hotel y decirle a Cherry cuánto la amaba, mientras que Baxter le dijo que a diferencia de él, no tenía a alguien a quien amar y que su único amor era la ciencia. Bajó la cabeza en un tono en el que Pentius sabía que había algo más con Baxter.
Le dijo al demonio Edisal que si quería contar algo este era el momento, y a pesar de que Baxter se rehusó por un tiempo al final confesó que también quería ser querido, pero ¿por quién? Este era el infierno y no había forma de ser querido. Pentius sacó el amor que la gente le tenía a Homelander y que si él podía ser amado, todos podían. Pero Baxter dijo que lo que la gente tenía con él era admiración, no amor real. Y si Pentius tenía a alguien a quien amar, pues bueno, era el único en toda la historia del infierno en irse al cielo y disfrutar de lo que hay arriba. Pentius quiso abrazar a su compañero, pero Baxter se lo quitó de encima de forma muy brusca y le gritó que lo dejara en paz, que él disfrutara de su amor imposible y no lo anduviera esparciendo como si tuvieran el mismo beneficio. Pentius le contestó que eran amigos, entonces Baxter gritándole, le dijo que en el infierno no existían los amigos y se quitara esas estupideces de la cabeza. Que si quería su apoyo sería para ayudarlo a salir de la prisión de la que probablemente morirían siendo atravesados por el láser de aquel demonio patriota que ni siquiera debió existir en primer lugar. Pentius solo se alejó con tristeza y lágrimas a seguir con lo que estaba haciendo. Homelander, a diferencia de nuestros protagonistas, se la pasaba muy bien recibiendo amor y fascinación de sus fanáticos. Homelander todo este tiempo fingió la personalidad de un superhéroe para ser admirado. En este tiempo cometió varios asesinatos en público hacia demonios que le tenían la contra o que perseguía por cometer malos actos, pero este mundo, al tener personas más ignorantes que las de su mundo, se lo aplaudían ya que lo veían como un acto bueno, porque en la mente de estas personas, odiar a Homelander era significado de muerte y al ser quienes se aprovechaba de ello. Al ser el infierno un lugar muy poco vasto, no había forma de poder destruir aviones o cometer un asesinato sin ninguna razón, ya que todo esto se difundiría. Pero el hecho de ir al mundo humano lo puso bastante feliz, ya que ahí podía hacer exactamente lo mismo que hacía antes y con mucha más libertad. En la actualidad de la historia, Jon se había puesto a descansar mientras tomaba leche de diabla hasta que una noticia empezó a invadir las redes. En el mundo humano, un reptil gigante y una calaca chida atacaban nada más y nada menos que Estados Unidos. Homelander dijo que era su hora de brillar para ahora ganarse el amor del mundo, pero sobre todo, de aquellos patriotas los cuales podía liderar. Llegó inmediatamente con Vásago y los pecados a decirles que abrieran un portal hacia el mundo humano. Satán le dijo que su visita ya había sido programada el día siguiente. Homelander levantó la voz respondiéndole que no le importaba, era hora de que él brillara. Satán le dijo que no le hablara de esa manera y que así menos lo iba a dejar ir. Homelander entonces prendió sus ojos intentando intimidar a Satán. Todos en la sala se asustaron menos el dragón infernal, que se enderezó y dijo: "Sin tus poderes, solo serías como cualquier otro pecador", para después reírse de la mediocridad y decepción de este entre comillas superhéroe. No lo creo. Vásago, estando muy malherido, fue el único que Homelander dejó vivo de la sala solo para que abriera el portal. Antes de que Jon pasara el portal, el búho tomó su celular y grabó el momento de cómo Homelander, cubierto en sangre, se iba sin siquiera importarles los cadáveres de los pecados. Entró y se cerró el portal y Vásago, antes de morir, mínimo pudo dejar una prueba de lo que realmente era este superhéroe. En el mundo humano, Homelander voló hacia el espacio para saber dónde quedaba Estados Unidos, y al encontrarlo voló hacia él con intención de enfrentarse a la Kaiju.
Homelander pudo sentir la radiación del cuerpo de Sisi y sabiendo que iba a explotar voló al espacio. Desde ahí miró hacia abajo y Estados Unidos había sido borrado del mapa. La energía de Sisi era tanta que este país junto con parte de Canadá y México habían sido completamente destruidos. Los Dorks habían construido una base en Canadá convenientemente y al igual que en la serie original tenían la misión de invadir el infierno, pero había un problema. No sabían lo poderosos que eran estos seres y las probabilidades que tenían de ganar, así que modificaron el portal entre dimensiones para dirigirlo a otra diferente, una donde los superhéroes sí existían. Jack from Júpiter, Queen Maeve, Black Noir, El Profundo, Lamplighter, Atrain y Homelander habían aparecido en este nuevo universo. Los agentes ya habían hablado con ellos con esta misma misión, dominar el infierno. A cambio ellos obtendrían un lugar de juegos para adultos, donde podían hacer lo que se les pegara la gana sin consecuencias. El Homelander de esta dimensión se lo pensó, pero al final dio luz verde para que el grupo de superhéroes pasara por este nuevo portal. Los supers cayeron volando y cada uno tomó direcciones diferentes. Lamplighter se fue a las Bean Hotel, mientras que Profundo se fue a enfrentarse a Leviatán. Jack se encontraba en el barrio caníbal, destrozando a todo caníbal con su pura velocidad. En eso unos brotes rosas brillantes tomaron a Jack y lanzaron contra un edificio. Rosie apareció para reírse de este cara de alienígena y proteger su patrimonio. Jack se lanzó contra la caníbal solo para ser recibido con un apretón de tentáculos que lo estamparon contra el suelo y los edificios. Se liberó pero no tardó en volver a ser golpeado por estos tentáculos. Rosie le llamó cariño y se reía por la poca inteligencia y habilidad en combate de este superhéroe que se supone tenía que ser más poderoso y fuerte que ella. Jack, agarrado del cuello y siendo ahorcado, no podía decir su palabra mágica mientras Rosie lo atravesaba con sus tentáculos. Rosie había acabado con el super. Alastor junto con el hotel tuvieron problemas con Lamplighter, pero al final lograron derrotarlo rompiéndole el cuello. Black Noir mataba a todo ser que se encontraba fuera, niños o adultos. En eso encontró un elevador y recordando que el Profundo había bajado en uno de esos, también tomó uno y bajó. Se encontró con un lugar amarillo donde los demonios festejaban sin parar. Uno de ellos se le acercó y le dijo que disfrutara la fiesta, ignorante de quién era. El oscuro tomó su cabeza con su mano y la hizo explotar de un apretón, y los demás demonios se asustaron por esto e intentaron escapar pero no tenían forma. El oscuro se acercó con la intención de hacer una masacre, pero algo lo tomó del cuello y lo lanzó contra la pared. Belzebub no iba a dejar que su gente muriera de nuevo y sufriera. Black Noir se levantó intacto del ataque y se lanzó al ataque. La Pecado esquivó su golpe y lo tomó de la cabeza, llevándoselo lejos de su gente hasta el Anillo del Orgullo, donde seguiría el combate. B era más inteligente que Noir y aprovechó su velocidad para ponerle trampas a Noir, pero este seguía saliendo sin el más mínimo daño. Noir sabía más de combate, pero ella era más habilidosa y siguió esquivando sus golpes, devolviéndoselos con fuerza. B tomó a Noir y lo lanzó hacia el cielo para golpearlo directamente. Mal error. Black Noir se acomodó y acomodó su puño para golpear a la Pecado. B gritó de dolor al sentir como los huesos de su puño se rompían al contacto con el de Noir. B apenas podía levantar su cabeza por el impacto de la fuerza de Noir contra el suelo y el daño que le había causado Noir en el aire. B intentó levantarse y dar más pelea, pero Noir acabó con su vida aplastando su cabeza contra el suelo y dejando un montón de destrucción y sangre a su paso. A pesar de que 3 supers habían caído en esta destrucción, el daño al Anillo del Orgullo era bastante grande. Mamá, mamá, se escuchó gritar a lo lejos a voces femeninas que se acercaban. Las hijas de Carmilla habían sido mandadas por su madre a que se escondieran de toda esta masacre a otro anillo, pero la batalla de Leviatán con el Profundo cerró el acceso a los anillos debajo y solo les tocó subir en el caos. Carmilla abrazó a sus hijas y les dijo que se quedarán con ella mientras mataba a estos nuevos supers, ya que no había otro lugar donde quedarse.
En eso Black Noir llegó todo cubierto de sangre. Queen Maeve salió de un edificio que se estaba cayendo y rodearon a los muchachos. La tierra empezó a agrietarse, era el profundo el cual llevaba el cuerpo de Leviatán, usándolo para abrirse sobre la tierra. Tengo miedo, yo también, dijeron las jóvenes a su madre. Carmilla las tomó de las manos y les dijo que estarían a salvo y que todo esto terminaría. Atrain destrozó los cuerpos de las hijas de Carmilla con su velocidad de la misma forma que su versión alterna lo hizo con Robin. Carmilla con las manos de sus hijas en las suyas no pudo formular palabras. Las lágrimas eran incontrolables. La tristeza la consumía junto con un enojo enorme que decía, los subs mueren hoy. Sus compañeros de equipo se le quisieron acercar, pero Celestial puso su mano y dijo que la dejaran en paz. Queen Maeve fue la primera en atacar, pero antes de tocar a cualquiera del grupo Carmilla, le cortó la cabeza sin dificultad. En eso una sombra tapó la luz del lugar, tenía capa, era fuerte y tenía visión láser, era Homelander con su mano derecha en su espalda. Pero había algo raro. Era menos corpulento y tenía una cara más flaca, además de que el color de sus hojas era una mezcla de rojo con amarillo muy brillante. Los muchachos supieron que este no era el Homelander de ellos, sino el suyo. Así se ven mis aliados de otra dimensión. Para la sorpresa y terror de los subs, enseñó lo que traía escondido en la mano derecha, el cuerpo destruido del Homelander alterno. Activó sus láseres y partió al profundo en dos. Black Noir se le acercó para atacarlo, pero su mano se rompió al golpearlo. Entonces Homelander lo tomó para después atravesarlo de un golpe y partirlo en dos. Atrain miró a Homelander con horror, viendo como él solo sería otro juguete más, y este último reconociendo su traje y gafas, le devolvió la mirada con una cara que decía, empieza a correr. Atrain empezó a correr con todas sus fuerzas y Homelander le siguió. Incluso estando corriendo a su mayor velocidad, Homelander jugando lo alcanzaba sin ningún problema. Le dieron varias vueltas al anillo del orgullo, destrozando más almas con su velocidad. En eso Atrain tomó otra dirección, y esa dirección era hacia los muchachos. Stolas notó esto y él de forma instintiva, abrió un portal al mundo humano justo en el momento que estaban a punto de impactarse con ellos. La persecución continuó en el mundo humano y Atrain estaba empezando a cansarse por estar excediendo su velocidad normal por la adrenalina y el compuesto V, mientras que Homelander lo alcanzaba muy fácilmente con una cara de satisfacción grotesca. Después de darle una vuelta completa al mundo, Atrain no resistió más y cayó estrellándose contra varios árboles en edificios que justamente quedaban cerca de la base Doc. Fue a la base para pedir que lo llevaran de regreso a su dimensión, diciéndoles que la misión había fracasado porque un Homelander destrozó los controles haciendo imposible el regreso de Atrain a su dimensión. Homelander destruyó todo y a todos en la base Doc solo, quedando el velocista el cual estaba muy cansado y sin fuerzas. El velocista pidió piedad y le dijo que haría lo que quisiera por él solo para dejarlo vivo. Homelander le sonrió y le dijo que estaba bien, solo tenía que darle un abrazo. El velocista se paró y con lágrimas se lo fue a dar pensando que este Homelander sería igual que el de su universo. Pero en ese momento el velocista sintió como el aire chocaba con su espalda y sus pies no tocaban el suelo. Entonces Atrain miró hacia abajo y entendió lo que el patriota hacía, lo estaba llevando al espacio. Atrain se agarró el cuello y sufría por no poder respirar y Homelander soltó una mano del cuerpo del velocista para acariciarle la cara con una sonrisa. Homelander después soltó a Atrain en la órbita del espacio, para que este después de unos segundos que parecían eternos muriera por falta de oxígeno, dejando antes de ello una cara de terror y sufrimiento que Homelander recordaría por el resto de sus días. A beautiful country. Down into their